Arrancando con los talleres de capacitación, me presento, soy la técnica prevencionista de ASCASMU, mi nombre es Gloria Batista y la temática del día de hoy es ¿qué es la prevención de riesgos profesionales? La prevención de riesgos es una técnica, no es una ciencia, es una técnica que está orientada a reconocer, evaluar y controlar los riesgos ambientales en el lugar de trabajo, que pueden ocasionar accidentes o enfermedades profesionales. Reconocer, evaluar y controlar. Reconocer es prácticamente como identificar los riesgos en el lugar de trabajo. Evaluar, nosotros los técnicos prevencionistas, la manera que evaluamos, recogemos la identificación de riesgos y la valoración y realizamos una matriz de riesgos y ahí podemos ponderar el riesgo y tiene varias clasificaciones que van de los riesgos leves hasta los más intolerables. Después tenemos, ¿y cómo los controlamos? Una vez que tengamos esa matriz, controlamos los riesgos con acciones preventivas y con acciones correctivas. La higiene industrial se preocupa del reconocimiento, evaluación de los ambientes laborales que puedan causar enfermedades profesionales. Esto quiere decir que la higiene es una técnica de medición de contaminantes, ya sea el ruido, ya sea la poca iluminación, la poca ventilación de los ambientes de trabajo, la radiación en los ambientes de trabajo, todos estos contaminantes van a ser medidos por la higiene industrial. Bueno, empezamos con las definiciones. ¿Qué es el accidente del trabajo? Es un acontecimiento indeseado que interrumpe el proceso normal de trabajo y que significa lesiones a las personas o daños a la propiedad, y esto va a implicar pérdidas, ¿no? El accidente obviamente que no va a ser deseado, ¿no? Y que interrumpe el proceso normal del trabajo, porque normalmente cuando hay un accidente las personas tienden a dejar lo que están haciendo, se llama la emergencia, si hay que hacer resucitación o masajes, hay algunas personas que están capacitadas para hacerlo, lo van haciendo mientras llega la emergencia, se va solucionando el tema hasta que llega la emergencia, digamos, ¿no? La emergencia médica. En el caso de una industria, de una fábrica, en el caso de ustedes, los atienden ustedes mismos en el lugar in situ, ¿no? Bueno, entonces después de esto hay que poner una persona que ocupe ese lugar, ¿no? Y a veces puede ser un día, a veces puede ser varios días, va a depender de la lesión, la cantidad de tiempo que la persona va a tener que ser suplida por otro compañero. Por eso interrumpe el proceso normal de trabajo. Y puede significar, como le dijimos, lesiones a las personas que tienen que ver la lesión corporal de la persona, o puede ser daño a la propiedad. Y pérdida de la propiedad porque normalmente también existen emergencias o accidentes donde hay incendio en el lugar de trabajo y bueno, hay que activar todo el sistema de emergencia y bueno, si no se llega a tiempo se puede quemar todo el lugar porque normalmente son 3 minutos y tenemos casi la pérdida casi total del lugar. Tenemos el incidente, que también es un acontecimiento no deseado y que puede o pudo haber resultado en pérdidas a las personas o a la propiedad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de incidente? Que no se potencializó el accidente. En realidad, ustedes pueden tener muchos ejemplos en el trabajo. Un ejemplo claro es el de las rampas, que Manuel siempre me decía. Las rampas tienen mayor o menor inclinación de la que exige la reglamentación, entonces la persona que lleva la camilla va empujando, va haciendo más fuerza para empujar al paciente, y en ese momento pueden ocurrir determinadas variables, que puede ser que el sobreesfuerzo está siempre, ¿no? Porque la rampa no es la correcta. O sea que ahí ya podemos sacar lo que va a ser enfermedades profesionales, porque a lo largo del tiempo se va a acumular en la persona y se va a generar una enfermedad profesional. Ahora, en lo que es el incidente en sí, la persona, si la rampa es más resbaladiza, si la rampa no cuenta con las barandas adecuadas, ellos hacen ese trabajo a diario. Normalmente no pasa nada, pero en el incidente hay que trabajar en modificar
los problemas o las exigencias de la reglamentación que no se ajustan a ella. Entonces tenemos que solucionar en la base para evitar el accidente. Hace mucho tiempo que se está reclamando el tema de las rampas y después el accidente no va a ser un tema de casualidad, va a ser que sucesivas veces se trabajó en esas condiciones que no son las condiciones normales ni seguras, no se tomaron las medidas correctivas al respecto, y entonces va a generar un accidente. Pero mientras no pase, o sea, mientras nadie se caiga, mientras nadie se resbale, no llegamos a la potencialidad de accidente, va a estar en la base del incidente. La enfermedad profesional es aquella causada de manera directa por el ejercicio de una profesión u oficio o que puede producir incapacidad o la muerte. Es un poquito lo que hablábamos hoy. La enfermedad profesional se va desarrollando a lo largo del trabajo cuando no hay condiciones seguras para trabajar en cuanto a que contemplen el tema salud laboral. Entonces eso se va a dar a lo largo del tiempo, porque ya no va a ser corregida las condiciones, entonces la persona va a hacer repetitivamente el trabajo en malas condiciones y ahí se va lesionando, por ejemplo, la columna, como lo explicamos en la rampa, la columna puede ser en un ambiente con ruido, la persona puede llegar a tener pérdida auditiva, en un ambiente ergonómico que no están las condiciones adecuadas, también la persona va a terminar con un sobreesfuerzo importante y con problemas en la columna, sobre todo en la cervical. Esos son ejemplos de lo que podría llegar a ser la enfermedad profesional. Normalmente en CASMU también hablamos de lo que es radiación ionizante, que es emitido por las máquinas de los equipos con radiación, de los rayos X, del bloque quirúrgico, cuando no se toman las medidas necesarias para que la fuente esté bien protegida y no afecte a los trabajadores del lugar. Bueno, vamos a explicar un poquito el factor personal. Dice, los factores personales son los que explican el porqué de las acciones inseguras. ¿Por qué las personas no actúan como deben? Normalmente nosotros cuando auditamos un lugar podemos percibir las acciones inseguras de las personas en un primer pantallazo. Y nos preguntamos, ¿por qué esta persona está realizando esta tarea de esta manera? Entonces, acá tenemos algunas respuestas de los por qué. Desconocimiento de trabajo, ¿por qué no sabe? Normalmente ingresa una persona y no se la entrena en seguridad y no se la entrena en lo que es el trabajo en sí. Es más, ustedes no tienen una descripción de tarea, tampoco para los casos específicos, las tareas específicas, los puestos específicos. No tienen una descripción de tarea. Entonces, la persona no sabe hasta dónde abarca la tarea que debe realizar. Entonces, normalmente hoy hablábamos que si es una persona joven o desconoce, se tiende a estar siempre junto con una persona que tiene ya años en la empresa para que ella le vaya enseñando de cómo realizar la tarea según corresponde en la salud. No así al nivel de seguridad, porque tienen que tener una capacitación paralela en lo que es la seguridad y la salud dentro del trabajo. Por eso muchas veces desconoce lo que es seguridad y salud dentro del trabajo. La motivación incorrecta. Muchas personas, ustedes saben, muchos compañeros, si bien saben que existe la reglamentación, nosotros ya hicimos un libro donde explica qué reglamentación rige a la seguridad laboral y lo fuimos entregando en todos los centros de trabajo. La motivación incorrecta, no quiero, no tengo ganas de leer, no me interesa, yo necesito pensar en cuánto voy a cobrar el sueldo y que lo tengo en el bolsillo todos los meses, después el resto que se arreglen como puedan, no es mi área, no me preocupa. Entonces ya vamos por la motivación incorrecta. Es un ejemplo de lo que puede pasar y creo que claramente es lo que pasa en las áreas, en todas las empresas. Tenemos un poquito de cada persona, las personas que se interesan, las personas que no, que le importan solamente ellos, no el resto del colectivo, ¿no? Y después tenemos la incapacidad físico-mental. Muchas veces se toman personas que no dan con el perfil adecuado para el puesto, con las capacidades que requiere ese puesto
para poder trabajar en el lugar. Muchas veces en nuestro país también hay acomodos, entonces entra la persona que no es apta para el puesto. Por ejemplo, en radiología, el médico tiene que estar capacitado, hay un requerimiento de la DINATEN que especifica la aptitud del médico para el puesto de trabajo. Y así también la aptitud y entrenamiento del médico y la aptitud y entrenamiento de las personas que trabajan en esa área. Así debería ser para que no resulte que son incapaces para la tarea. El factor del trabajo explica por qué se da la existencia de las condiciones inseguras. Y acá nos explica un poquito. Normas inadecuadas o inexistentes. Ustedes fueron capacitados en las normas de seguridad, hay cartelerías con normas de seguridad, con prohibiciones, con advertencias, con obligaciones en el área de trabajo de ustedes. Firmaron, por ejemplo, alguna documentación que les diga, bueno, a partir de la fecha queda vigente el siguiente protocolo de actuación en caso de accidente, por ejemplo, o en caso de incendio, por ejemplo, ¿lo tienen? O en caso, lo más cercano a la realidad, en caso de la pérdida de gases, que fue pérdida de gases butano, ¿no? En el lugar, ¿cómo se debe actuar? No, bueno, eso refiere a normas inadecuadas e inexistentes que tuvieron que, obviamente, ustedes primero presentar las normas, capacitar a la persona y después, obviamente, entrenar. Por eso explica el factor de trabajo, ¿no? El desgaste normal por el uso. Habla un poco de lo que son todos los equipamientos, o sea, que todos los y va de la mano con el tercer párrafo, ¿no? Que tiene que ver con todo lo de mantenimiento de las instalaciones y de los equipos. El tercero entonces dice diseño, mantenimiento inadecuado. Muchas veces, y a ustedes les ha pasado, que el diseño del lugar de trabajo lo realiza un arquitecto, un proyectista, un arquitecto, pero que no tiene presente las normas de seguridad respecto a ese proyecto. O sea, desconoce por completo lo que es, si bien se basa en la reglamentación municipal, la Intendencia les da ciertos requerimientos, si bien ellos se tienen que basar en esa reglamentación municipal, no se basan en el decreto 406/88 que explica las condiciones en que tiene, condiciones ambientales, laborales, ambientales, para los trabajadores. Muchas veces no se contemplan las dimensiones, los espacios, donde, dependiendo de la tarea, las dimensiones, las alturas de los techos, los pisos, no lo contemplan. Qué tipo de pisos debe de tener determinada área de trabajo, la ventilación, la iluminación, la humedad. ¿Tá? Después tenemos métodos o procedimientos incorrectos. Normalmente el método es el que se aprende por la experiencia, pero nunca va de la mano con la seguridad laboral. Los procedimientos incorrectos, en este caso estamos hablando de procedimientos inexistentes, ¿no? Normalmente, cuando tenés un puesto de trabajo, definís las tareas y definís un procedimiento seguro de trabajo, de cual la persona debe estar, además de capacitada, debe estar entrenada y realizarlo de la manera que lo establece el procedimiento. Puesto de trabajo con sobrecarga física o psicológica. Esto es un poco lo que hablábamos hoy de física. Podría, el ejemplo claro serían las camillas con el esfuerzo del personal. Y bueno, psicológica tiene que ver con todo lo que es la parte de la presión administrativa en el trabajo. Normalmente las muchachas del call center trabajan bajo presión psicológica, ya sea por el usuario o por el superior. Normalmente en todas las áreas tenemos presión del superior, y tiene que ver también con lo que son la rotación de horarios, también porque el cuerpo físicamente se siente una sobrecarga, porque no dormimos, los que trabajan en la noche, por ejemplo, no dormimos las horas que las personas que trabajan de día. Entonces vamos a tener una sobrecarga física
a lo largo del tiempo y lo que más tarde se va a desarrollar una enfermedad profesional. Y en lo que es psicológica, tiene que ver también que nuestra mente ya, algunas personas pueden trabajar bajo presión mucho tiempo y otras que no, pero debemos considerar al colectivo en su totalidad cuando hablamos de seguridad en el trabajo. ¿Por qué se originan los accidentes? Existen causas que lo originan. Esto es un poco la explicación de hoy, ¿no? Las causas inmediatas y las causas básicas o causas en origen. ¿Ah? Tenemos las causas inmediatas al accidente, son las acciones inseguras en las que incurrió la persona para generar el accidente, las acciones de la persona. O las condiciones, ¿se acuerdan que son el ambiente laboral en sí, lo que es la maquinaria y lo que no se corrigió como medida preventiva, no se corrigió para que no se generase el accidente. Las causas básicas o causas de origen son los factores personales, como hablamos hoy, y los factores del trabajo. Pueden ser tanto los primeros como los segundos o los dos al mismo tiempo se pueden llegar a dar. Normalmente se dice que la causa básica siempre es la acción insegura de la persona, ¿no? Porque normalmente si tenemos una condición, por ejemplo, si tenemos una excavación, no, ahí no vamos a tener una excavación, ¿qué tenemos ahí? ¿Un pozo dónde? No tenemos un pozo. ¿Qué podemos tener? ¿Accidente? Sí. No, una condición que no esté... Bueno, teníamos la condición de la licuadora, ¿ustedes se acuerdan? Sí. Había una licuadora que no tenía una llave, le sacaron la llave y estaba directa y le habían puesto un cartelito que decía no usar o no... ¿Cómo era? Decía... Está conectado directo. Está conectada directa. Bueno, ustedes, la persona que ve eso, que dice está conectada directa a la licuadora, ¿qué piensa? Que hay un riesgo eléctrico inminente en el lugar, ¿no? ¿De quién es la responsabilidad? Obviamente de la gente de mantenimiento o de los compañeros que tuvieron la problemática y no avisaron, entonces a la gente de mantenimiento le colocaron un cartelito y allí terminó su responsabilidad. Más que condición insegura, que hubo una omisión, primeramente, una omisión, en el caso de los compañeros, si no comunicaron el mantenimiento, hubo una omisión. Entonces la omisión es un acto inseguro de las personas que trabajan allí, de los compañeros, ¿no? Si mantenimiento no reparó, hubo una omisión, ¿da? Lo que implica un acto inseguro de la gente de mantenimiento. O sea que todo termina en la acción insegura. ¿Por qué? Porque si no se mejoró es porque no le importó mejorarla, ¿no? El incidente está, eso es un ejemplo claro de incidente, no se importó mejorarlo y bueno, que lo arreglen cuando puedan, ¿no? Pero siempre termina siendo, si hilamos finito, una acción humana. Bueno, en esta diapositiva tenemos lo que son acciones inseguras, que le hablamos que las acciones inseguras eran las acciones que realizaban las personas, por eso ven el dibujito que tienen las personas allí al lado, que son también incluyen los factores personales, como la falta de conocimiento, que ya lo hablamos, los problemas de motivación y la incapacidad física o mental de la persona, que es la razón por la cual, estas son algunas de las razones por las cuales las personas cometen acciones inseguras provocando accidentes. Después tenemos las condiciones inseguras, que siempre dijimos que las condiciones inseguras están dentro del ambiente de trabajo. En este caso acá tienen una figurita que les muestra una grúa y bueno, y acá herramientas de trabajo, porque son factores de trabajo. Entonces, y acá nos explica que los factores de trabajo son, los que propician los accidentes de trabajo son las mantenciones inadecuadas, los diseños de puestos de trabajo inadecuados, como lo hablamos en la diapositiva anterior, las adquisiciones inadecuadas, en el caso particular de ustedes, por ejemplo, los equipos médicos inadecuados son los de gran tamaño o equipos nuevos que no cuentan con dispositivos de seguridad de primera generación, digamos, que estén homologados y de primera generación. A veces se encuentran en un espacio muy reducido con un equipo muy grande. Por lo tanto, la empresa hizo una adquisición inadecuada desde que no previó, no planificó
que el equipo abarcaba demasiado lugar en una habitación, restringiéndole el área a los trabajadores y no cumpliendo con la normativa legal vigente, ¿no? El uso anormal y abuso de herramientas. El uso normal tiene que ver con, por ejemplo, usar equipos o herramientas para realizar un trabajo que no son los específicos, sino algunos que son similares, pero como no contamos con ellos, los estamos utilizando. En la construcción es más fácil el ejemplo, por ejemplo, si estamos clavando un clavo y lo queremos retirar, viene un martillo específico con uñas para retirar el clavo. Y bueno, también puede ser la tenaza, pero a veces usamos el martillo para clavar el clavo o la tenaza, que no es una herramienta adecuada para hacer el trabajo. Sobre el tema de la edificación, cuando sí. se hacen lugares nuevos y los trabajadores no tenemos contacto antes de que empiece a funcionar, cuando empieza a funcionar es cuando vemos algunas cosas que están mal hechas o por lo menos no está contemplado al trabajador, no contemplan al trabajador. Por ejemplo, se inaugura lo quirúrgico nuevo y la rampa que tiene tiene casi 45 grados. Una rampa que es por donde va a subir materiales en un carro bastante grande, que es una medida media de unos 70, ponele, al trabajador que lleva ese carro le queda solamente la cabeza arriba y no ve hacia adelante. Ergonómicamente nos lo contempla. Terrible. Aparte de eso, lo tiene que subir por esa rampa. Sobreesfuerzo. Hay un sobreesfuerzo, pero aparte esa rampa la tenés que subir caminando 10.000 veces al día. O sea, en tus 6 horas de trabajo vas y venís, vas y venís. En especial se quejaron los médicos sobre eso, porque ellos son los que van y vienen al estar más seguido que nosotros estamos más en el lugar de trabajo. Pero nosotros cada vez que hablamos del tema de las rampas, porque cuando se inauguró el policlínico hace muchísimos años quedamos con rampas con respecto a San Antonio. Ahora se va a inaugurar el nuevo y va a quedar con rampas con respecto a... Y nosotros somos los que tenemos que llevar las camillas, nosotros somos los que tenemos que llevar los carros, nosotros somos los que llevar los productos, la alimentación a todos esos lugares y somos los que estamos sobrecargados y la empresa, no logramos que la empresa entienda eso. ¿Hasta dónde nosotros podemos llegar? Bueno, yo lo que explicaba es que cuando ya se presenta el proyecto de edificación, si bien el proyecto por los arquitectos y los ingenieros tiene que contemplar la reglamentación municipal, ¿ah?, que tiene ciertas ítems de alturas, de cotas, que tienen que respetarlo, no lo consideran dentro del proyecto lo que es el decreto 406/88, que establece todas las condiciones laborales, donde incluye las rampas. Y además hay 2 normas UNIT específicas para rampas en centros de salud. Y tampoco contemplan lo que son las disposiciones edilicias y la infraestructura del edificio por las ordenanzas o decretos del Ministerio de Salud Pública. No las consideran en ningún sentido. Después tampoco supongo que no habrá inspecciones, porque si alguien sale a inspeccionar rigurosamente la normativa nacional legal, van a ver claramente no cumplimientos. Lo que se puede hacer en ese caso es, obviamente, denunciarlo al Ministerio, explicando por qué incumplen en cuanto al Ministerio de Trabajo, por qué incumplen en cuanto a la reglamentación, desde cuándo se viene dando este tipo de situaciones, desde cuándo lo vienen reclamando, de las diversas denuncias que se hicieron, que ustedes han hecho, y deberían de escucharlos en ese sentido. Obviamente que ustedes tienen una instancia bipartita, ya lo habrán planteado a este tema, también tendría que dar una respuesta clara y responsable de parte de la institución, porque los que se ven perjudicados son todos los trabajadores. Como me explicabas un poquito el tema de la rampa,
ya la inclinación ya no es la adecuada, y además del sobreesfuerzo y la ergonomía que no la contempla, los trabajadores tienen que hacer el esfuerzo siempre a la altura de los hombros, de los brazos, el máximo esfuerzo a la altura de los hombros. Fíjate vos que si vos me decís que la camilla le da acá, está haciendo el esfuerzo mal porque está sobre la cabeza. Y eso no es lo indicado ni nacional ni internacionalmente en cuanto a lo que establece la ergonomía para los lugares de trabajo, porque eso no es un puesto fijo, pero sí se transita todo el día en esa situación. Cada accidente que sucede es el resultado de una cadena de acontecimientos. Tenemos distintas causas, ¿ah? Los que provienen de los errores humanos o acciones inseguras, las causas, el entorno y las condiciones inseguras, el accidente en sí, ¿ah? Las consecuencias, como la veamos hoy, tenemos daño humano, daño económico y daño material. El daño humano es a la persona y el daño económico y material va a ser a la empresa. Porque se supone que cuando hay daño humano, la empresa tiene el trabajador, lo tiene con seguro de accidentes, y ese seguro de accidentes tendría que cubrir todos los gastos del accidente del trabajador. Por eso estamos hablando de que el daño económico y el daño material siempre es para la empresa, porque se supone que un trabajador que está trabajando en blanco y con el seguro actualizado y vigente, el seguro es quien cubre el daño. Pero vos por el accidente de trabajo cobras más que si estás certificado, pero no cobras el 100% de tu sueldo. No cobras el 100% de tu sueldo. Entonces estás perdiendo económica. Estás en una pequeña pérdida económica para el trabajador. 25% su sueldo. Tienes razón. Subsistemas involucrados en los accidentes. Tenemos a la persona. Estas flechitas azules quiere decir que tenemos los contaminantes que nos rodean a la persona en el lugar de trabajo. En este caso son todos contaminantes físicos, ruido, polvo, gases y maquinaria. Entonces la persona está involucrado en un subsistema y que contempla, la persona está involucrada en el subsistema. Entonces tenemos gente, equipos, materiales y el medio ambiente de trabajo. La persona está inserto en ese subsistema, en el ambiente laboral. Ahora vamos a explicar qué pasa cuando el GEMA no funciona bien. O sea, cuando en realidad no se tiene inserto o integrada la seguridad en el trabajo, ¿no? En el medio ambiente del trabajo, sí. No me sale ahora lo que quería decir, pero sí, cuando no se contempla el GEMA en el medio ambiente del trabajo, obviamente. ¿Qué pasa con la producción? ¿La producción baja? ¿Ah? Porque si bien la explicación que diste vos de que colocan a otro compañero corto o largo tiempo, ¿no? Eso implica sobreesfuerzo, sobrecarga al personal, eso dura un tiempo. O sea, ellos pueden seguir generando la producción, o en este caso los alumnos, y la producción, como me dijiste que era la calidad de la asistencia, ¿no? Pero se va a ir degenerando, porque a la semana o a los 15 días esa persona se va a ver más cansada por la sobrecarga, más estresada, y bueno, y puede comenzar a ausentarse porque el físico no le da, y así sucesivamente, siendo suplentes o no de los puestos. Esto es lo que pasa, por eso la producción va a bajar, porque no solamente no atacó como correspondía en el caso del accidente poniendo un suplente real, sino que sobrecargó a los demás compañeros. Entonces, y si eso implica una ausencia del personal, la producción va a disminuir, o la calidad de servicio, o la calidad de asistencia. En la salud cambiaría la producción por calidad de asistencia. Calidad de asistencia va a disminuir, y obviamente que el usuario se va a ir cada vez con un panorama no de no conformidad, o va a ir viendo las no conformidades a lo largo del tiempo,
y eso va a implicar que se trasladen a otra institución, ¿no? Sí, es desfavorable para la empresa. Es desfavorable para la empresa. Aunque, digo, la empresa cubra a esa persona. Y desfavorable para ustedes, porque ellos también cubren los sueldos. Sus sueldos, ¿no? Lo del usuario cubre sus sueldos. O sea, desfavorable en todo sentido. Entonces, ¿qué pasa? Pero, disculpa que te interrumpa, Sí. pero aunque la empresa cubra a la persona tiene que orientar. Entonces, mientras está orientando, conociendo la tarea, también Está perdiendo trabajo porque está hay... aumentando la calidad de asistencia y Claro. está sobrecargando a los compañeros, a los otros compañeros, porque el compañero tiene que orientar, aprender cuál es el mecanismo de trabajo en ese sector. Sí, pero el que está enseñando también no está en su puesto de trabajo. Claro. O sea, que le resta a una persona al puesto de trabajo para orientar y la otra que está aprendiendo, que tampoco está ayudando a la calidad del servicio, ¿no? Después, los costos suben. Si vos tenés poca producción o la gestionas mal, tus costos van a subir porque vos estás gestionando mal, porque siempre estás tratando de tapar lo que se viene. No estás atacando de raíz, como en el incidente, y siendo proactivo con la situación. Estás tratando de solucionar con lo que tenés, pero no es una política que venga de la institución en cuanto a la seguridad de salud, sino simplemente vas tapando baches, como se puede, como se quiere, también según la política de la institución, y no con una programación, con algo ya preestablecido. Entonces también los costos van a subir. Y los accidentes van a aumentar, por lo mismo que dijimos. Van a aumentar porque si esa persona que está sobrecargada a los 10 días, a los 15 días, no se ausenta del puesto de trabajo, se sigue manteniendo, haciendo doble horario o rotando en horarios que no tenía que rotar para tratar de cubrir, obviamente que para el puesto de trabajo no va a estar concentrada, y hay puestos de trabajo que son de mucha rigurosidad, como decís vos, ¿cuántos accidentes hay cortopunzantes? Muchos. También tiene que ver con la sobrecarga de trabajo. Entonces, cuando todo esto, si el esquema no anda bien, la empresa prácticamente, si esto se sigue dando, a lo largo del tiempo tendrá que cerrar. Se pierde una fuente de trabajo y la empresa, el lugar el área física no sé cómo explicarlo, se pierde el lugar de trabajo, la fuente de ingreso de los trabajadores y la empresa se va a la quiebra. Porque vos no podés seguir a lo largo del tiempo con pérdida, baja producción, con costos altos y con muchos accidentes, porque también al tener muchos accidentes, el banco te reclama, porque tenés hasta cierta cantidad de accidentes puedes tener por año. Si vos te pasás, tenés que pagar indemnizaciones, entonces también es un sobrecosto. Bueno, un esquema que funcione bien depende de que un trabajo donde los trabajadores no se accidenten, un trabajo en el cual no se han producido daños a los recursos y un trabajo sin detenciones no programadas. O sea, de esa manera, pero para hacer esto depende de un programa de salud ocupacional que contemple todas las instancias y al colectivo de los trabajadores. Y obviamente que a las jefaturas también, porque las jefaturas son las que dan las indicaciones, tienen que tener un programa de capacitación o de formación por cada área específica y contemplar las condiciones para evitar las enfermedades laborales o profesionales y los accidentes en el corto plazo.